La Tierra y la civilización, tal como la conocemos, han recorrido un largo camino en los últimos 200.000 años y han experimentado una multitud de cambios en ese tiempo. La especie humana solo ha existido durante un mísero 0.0015% de la inmensa edad de 13.7 mil millones de años del universo. Sin embargo, la humanidad ha conquistado algunas de las tareas más desafiantes en ese periodo. Hemos pasado de cazar y recolectar en los campos de África a colonizar todo el planeta en un lapso que es relativamente un parpadeo a nivel cósmico. Algunas de las mentes más grandes que jamás hayan existido han ayudado a impulsar la civilización moderna y lograr objetivos que alguna vez se consideraron imposibles. En tan solo los últimos 150 años, hemos pasado de estar pegados al suelo de la Tierra a aterrizar en nuestro vecino cósmico más cercano, la Luna. El éxito de la humanidad es nada menos que espectacular, pero a escala universal podemos ser bastante insignificantes. ¿Qué sucedería si nos encontráramos con una especie alienígena avanzada, con una tecnología más avanzada de lo que podríamos imaginar? En 1964, un astrónomo soviético llamado Nikolai Kardashev introdujo una escala hipotética que podría usarse para medir el nivel de avance tecnológico de una civilización potencial, según la cantidad de energía que esa civilización puede producir. Hoy en día se conoce como la escala de Kardashev. La escala tiene 3 tipos tradicionales, pero se han propuesto muchas extensiones y modificaciones desde su creación. La escala es logarítmica, lo que significa que a medida que avanzamos, la cantidad de energía de la civilización se vuelve mucho más sustancial. En 1964, Kardashev definió los 3 niveles base de civilizaciones, basados en la energía disponible para ellas. El tipo 1, el más pequeño de los tipos originales. También se llama civilización planetaria. Esto es muy similar a nuestro buen amigo, la Tierra. Las civilizaciones de tipo 1 son capaces de almacenar y utilizar toda la energía que llega a su planeta desde su estrella anfitriona, que en nuestro caso es el Sol. Esta cantidad de energía sería enorme. 7 veces 10 elevado a la 17ª potencia de vatios. Sin embargo, nuestra civilización moderna aquí en la Tierra no encaja exactamente en la categoría de civilización tipo 1. Cuando se propuso esta escala, el famoso astrónomo y astrofísico Carl Sagan produjo una fórmula para definir la calificación Kardashev de civilizaciones hipotéticas. K igual al logaritmo en base 10 de P menos 6 dividido por 10. Una civilización tipo 0 propuesta controlaría aproximadamente 1 megavatio equivalente a 1 millón de vatios de energía, lo cual es minúsculo en comparación con la cantidad de energía que usamos diariamente. En 2015, solo el consumo total de energía mundial fue de 17.350.000 millones de vatios. Si introducimos este número en P y calculamos los números, nuestra calificación Kardashev como civilización sería aproximadamente 0.72. Incluso con una civilización con 7.000 millones de humanos en nuestro planeta, 12 de los cuales se aventuraron a la Luna con sondas enviadas miles de millones de millas al abismo del espacio interestelar y planes para colonizar Marte en un futuro cercano, aún obtenemos un mísero 0.72 en la escala de Kardashev, según Carl Sagan. La humanidad está pasando por una fase de adolescencia técnica, típica de una civilización a punto de integrarse a la escala Kardashev de tipo 1. Michio Kaku, otro brillante físico teórico, sugiere que los humanos podrían alcanzar el estatus de tipo 1 en los próximos 100 a 200 años, el estatus de tipo 2 en quizás los próximos miles de años, y el estatus de tipo 3 en 100 a 1 millón de años. Esto realmente muestra las inmensas escalas de tiempo que llevaría a avanzar al próximo tipo de civilización. Sin embargo, nos dirigimos hacia convertirnos en una civilización tipo 1 en los próximos cientos de años más o menos. Y esto es un gran paso para la humanidad.
Como civilización tipo 1, tendríamos control completo sobre nuestro propio planeta. Tal vez podríamos influir en el clima, cambiar la composición geológica de nuestro propio planeta y mucho, mucho más. Pero incluso esta cantidad de poder es pequeña en comparación con el próximo tipo de civilización tipo 2. Una civilización tipo 2, también conocida como civilización estelar, puede controlar la energía total de su estrella anfitriona y transferir la energía por todo el sistema solar. Un dispositivo hipotético o dispositivos propuestos para aprovechar la producción de energía completa de una civilización tipo 2 se llama estructuras Dyson. Es posible que las hayas visto antes, ya que son bastante populares en la ciencia ficción. El nombre fue acuñado por Freeman Dyson y es esencialmente un sistema de satélites de energía solar en órbita. Básicamente, es una esfera hueca increíblemente masiva, construida alrededor de la estrella anfitriona de una civilización para aprovechar toda la energía de la estrella. Otra idea bastante exótica para aprovechar la energía de una civilización tipo 2 sería alimentar una masa estelar, por ejemplo una estrella, en un agujero negro cercano y recoger fotones emitidos por el disco de acreción. Ahora, ¿cómo una civilización podría de alguna manera depositar una estrella en un agujero negro está más allá de mi comprensión? Pero es un medio de obtención de energía. No obstante, una civilización tipo 2 no solo construiría estas superestructuras masivas, sino que las controlaría y viviría dentro de ellas. Controlaría cada planeta en su sistema solar. Extraerían asteroides a su antojo y esencialmente harían lo que quisieran dentro de su vecindario solar. La cantidad de poder que tendría esta civilización es notable, pero no se compara con una civilización tipo 3. Una civilización tipo 3, también conocida como civilización galáctica, puede controlar la energía total de toda su galaxia anfitriona. La cantidad de poder que tendría esta civilización es realmente aterradora y está un poco en el ámbito de la ciencia ficción, pero lo cubriré de todos modos. Esta civilización funcionaría de manera extremadamente similar a la forma en que funcionaría una civilización tipo 2. Aprovecharía el poder de las estrellas, extraería planetas y asteroides, y así sucesivamente, pero no solo para una estrella, sino para miles de millones de estrellas. Una civilización como esta usaría planetas y sistemas solares como legos, construyendo y desmontando planetas para construir su imperio en otras partes de la galaxia. La galaxia aparentemente se convertiría en su patio de recreo, y todo lo que hicieran y usaran sería simplemente un juguete. Aprovechar la energía de los cuasares sería como ganar la lotería para ellos. El agujero negro supermasivo en el centro de su galaxia podría ser una fuente de energía enorme para una civilización tipo 3. El espacio galáctico se convertiría en una realidad, con planetas, estrellas o incluso sistemas solares completos siendo subastados por algún líder supremo. Curiosamente, esta galaxia hipotética podría ni siquiera ser notoria. Si tal civilización existiera, toda la energía de las estrellas se retendría y se usaría para lo que sea que la civilización necesite. Esto significa que toda la luz de las estrellas, el gas y los elementos en toda una galaxia se convertirían en algo así como su despensa de cocina. Si toda la materia en toda su galaxia fuera explotada para obtener energía, un observador externo vería que la galaxia sería completamente visible. Parecería como si hubiera un agujero en la galaxia, o si han colonizado toda la galaxia. Quizás no se vería nada en absoluto, al menos en el espectro visible. Hay un lugar en el espacio conocido como el vacío de Bootes, también conocido como el Gran Vacío, con casi 330 millones de años luz de diámetro. El Gran Vacío es uno de los vacíos más grandes conocidos en todo el universo, y se le conoce comúnmente como un supervacío. Esta región del espacio parece estar desprovista de vida y galaxias tal como las conocemos. En una región del espacio con un tamaño tan masivo como el vacío de Bootes, los científicos estiman que debería haber al menos 2000 galaxias en esta área del espacio,
Pero, hasta la fecha, solo se han descubierto 60 galaxias en el gran vacío. Esto es solo un 3% de la cantidad de galaxias que deberían ocupar un área tan grande. Entonces, ¿dónde están? Podrían ser civilizaciones tipo 3 dominando completamente una región entera del espacio, aprovechando una región de 330 millones de años luz de ancho para obtener recursos. Ahora es tu turno. Quiero escuchar lo que piensas sobre este fascinante tema. ¿Te ha sorprendido la posible existencia de civilizaciones avanzadas? ¿Qué opinas sobre la escala de Kardashev y el futuro de la humanidad? Déjamelo saber en los comentarios. Y si disfrutaste del video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido intrigante como este. Hasta la próxima exploración del universo juntos.